Gog y Magog, la profecía divina revelada y su impactante cumplimiento espiritual. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando el pueblo de Israel había sido despojado de su tierra y llevado cautivo a Babilonia, el clamor de los exiliados resonaba en cada rincón de las áridas tierras que los oprimían. Eliab, un joven israelita de espíritu inquieto y soñador, se hallaba en medio de su comunidad, un grupo de hermanos que, aún en el desamparo, se reunía asiduamente para elevar sus voces a Yahvé. Con cada oración, las promesas del profeta Ezequiel iluminaban su corazón. Y vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Este eco divino era el refugio que les daba fuerza en tiempos de tribulación. Las noches bajo las estrellas eran un recordatorio de la tierra prometida que anhelaban. La tristeza y el pesar pesaban en sus almas, pero Eliab guardaba en su interior un fuego sagrado, un deseo ardiente de ver la restauración de su nación. Sin embargo, la esperanza oscureció cuando los rumores de una nueva amenaza comenzaron a circular entre ellos. Gog, príncipe de Magog, había reunido un ejército inmenso del norte y avanzaba, dejando un rastro de temor. Esta noticia golpeó el corazón de Eliab como una tormenta súbita, y la sombra de la guerra acechaba la esperanza colectiva de su pueblo. Deberían rendirse a la desesperanza o alzar sus ojos a lo alto en busca de ayuda. El dilema se cernía sobre Eliab con una intensidad abrumadora. A su alrededor, murmullos de rendición comenzaron a dividir al pueblo, mientras que otro grupo clamaba aún más fuerte por la intervención divina. Fue en ese momento de confusión que Eliab, lleno de un nuevo ímpetu, se levantó. Recordó las antiguas palabras del profeta, y sobre los montes de Israel caerá. En su mente resonaba como un mantra poderoso. Clamó al Altísimo en ferviente oración, lleno de la certeza de que el mismo Dios que les había traído a la existencia también podía proveer su salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las horas se convertían en días, y el sonido de los cascos retumbaba cada vez más cerca. Eliab sabía que cada latido de su corazón era un eco en la historia de su pueblo, una historia marcada por pruebas y victoriosa en muchas ocasiones. La tensión aumentó en la comunidad, pero, a pesar del miedo, Eliab sentía cómo la fe pujante en Dios lo impulsaba. Era momento de convertirse en un faro de esperanza, de ser un líder en medio de la oscuridad. Mientras la noche caía, se volvió a recordar de las promesas que Dios había hecho en el pasado, y en su voz todos comenzaron a clamar juntos: «Nuestro Dios es un Dios que salva, que transforma, que restaura», resonaban sus voces. Eliab tomó aliento, y aunque la guerra se acercaba, una certeza comenzó a llenar su ser. Su corazón se vio atravesado por la pregunta que palpitaba en su espíritu: ¿cómo cumpliría Dios su promesa en medio de este inminente conflicto? Con este interrogante suspendido en el aire, la historia de Eliab apenas comenzaba, dejando a todos esperando la intervención divina que cambiaría el rumbo de su vida y de su pueblo. Los días se convirtieron en semanas, y la inminente llegada de Gog se transformó en un murmullo constante que desgastaba el espíritu de los exiliados. Eliab, consciente del temor que envolvía a su comunidad, se mantenía firme. En su andar buscaba palabras de aliento. Recordó el eco de las Escrituras que habían sido su consuelo. Leyó nuevamente con fervor: «Y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Aquella promesa lo llenó de una inesperada valentía. Una noche, mientras oraban, Eliab vio una visión en la penumbra. Una luz deslumbrante brillaba sobre los montes, y en medio de la oscuridad una voz se alzó: «No temas, Eliab, porque tu Redentor es fuerte». La voz resonaba como un trueno, y las dudas comenzaron a desvanecerse.
Era el momento de actuar. Con su corazón palpitante, reunió a sus hermanos en un claro, bajo la sombra de un antiguo olivo. La luna, testigo silenciosa de sus luchas, iluminó sus rostros cansados pero esperanzados. «Hermanos, no cederemos ante el miedo», declaró Eliab. «Más bien, levantemos nuestras voces a Yahvé. Él ha prometido restaurarnos y no nos abandonará». Los murmullos de aceptación comenzaron a surgir en la multitud. Así, un clamor unificado rasgó la noche. «Yahvé, Dios de nuestros padres, mira nuestra aflicción». Las palabras se elevaron como incienso, buscando el cielo en medio de la desolación. Eliab sentía que la fortaleza del pueblo crecía con cada súplica. Ese mismo fervor que los ató a su herencia, hablando de un Dios que libró a sus elegidos de Egipto y que jamás falló en sus promesas. Sin embargo, mientras su fe se intensificaba, el eco de un tambor distante predijo la llegada de Gog. Las sombras sobre el pueblo se alargaban, como si el mismo infierno se abriera para devorar la esperanza. Eliab, abrumado por la inminente confrontación, buscó consuelo en los salmos. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré». Salmo 27:3. Esa verdad alimentaba su fuego interior. Una noche, Eliab se encontraba en oración solitaria, clamor en su corazón, cuando de repente un ángel del Señor se le apareció, revestido de una luz celestial. «Eliab», dijo el ser resplandeciente, «las palabras de los profetas no son en vano. La batalla será del Señor. Él ha escuchado tu clamor». En ese momento, Eliab entendió que su fe no solo atraía la intervención divina, sino que también unía a su pueblo en un propósito mayor. Reuniendo a la multitud una vez más, Eliab compartió la revelación celestial. «Hermanos, preparen sus corazones, porque el Señor librará una batalla. No necesitamos fuerzas humanas, nuestra fortaleza será la oración y la unidad». En ese instante, una corriente de fe lo atravesó, sembrando en cada miembro del pueblo un renovado sentido de propósito. Así, mientras el amanecer iluminaba el horizonte, Eliab recordó las palabras del profeta Ezequiel. «Vine a decir que hay esperanza para el futuro». Ezequiel 37, 11-14. Con el sol en su cara y el nombre de Yahvé en sus labios, Eliab miró a su pueblo y afirmó: «Goge y Magoge no prevalecerán, porque nuestro Dios ha prometido». Las puertas de la tierra prometida aguardaban, y el pueblo estaba dispuesto a enfrentarse a su destino, con la certeza de que lo que estaba por venir revelaría la soberanía del Altísimo de maneras que jamás habrían imaginado. ¿Cuál sería el desenlace de esta confrontación divina? El tiempo, en su sabiduría, lo revelaría. El sol se alzó con un esplendor impresionante, como si el cielo mismo estuviera presagiando el día que cambiaría la historia del pueblo. Eliab, sintiendo la vibración en el aire, se dirigió hacia el centro del pueblo donde la multitud lo aguardaba ansiosa. El rostro de cada uno de sus hermanos reflejaba una mezcla de incertidumbre y esperanza. «Hermanos», comenzó Eliab, su voz resonando con firmeza, «hoy es el día que el Señor ha hecho. Nos encontramos ante una prueba, y aunque Goge se aproxima, no pelearemos con armas de carne. Nuestro ataque será de fe y oración». Su mirada penetrante buscaba los ojos de los presentes, buscando encender la llama de la determinación en cada corazón. Mientras Eliab hablaba, un escalofrío recorrió la multitud, como si una nube oscura planease sobre ellos, oprimiente y palpable. La brisa fresca, normalmente reconfortante, se volvió inquietante, como un susurro del enemigo acercándose. Eliab sintió la súbita necesidad de aferrarse a la única verdad que le sostenía. «El Señor está de nuestro lado. ¿Quién contra nosotros?» Romanos 8:31. Los líderes del pueblo, hombres y mujeres de experiencia, comenzaron a compartir sus propias visiones, cada uno aportando lo que el Señor había revelado a sus corazones. «Yo vi», dijo uno de ellos, «una montaña sobre la cual se alzaba un estandarte, un símbolo de victoria. El Señor saldrá como un gigante de guerra». Otro agregó: «La gloria de Dios llenará la tierra, como las aguas cubren el mar». Habacuc 2:14. En medio de estas proclamaciones, un murmullo surgía del extremo de la reunión. Era Baruc, un anciano conocido por sus palabras llenas de sabiduría, quien se abrió paso entre la gente. «Luz brillará sobre nosotros.
Las palabras del anciano calaron hondo, ayudando a encender una chispa de esperanza en los corazones cansados. Mientras tanto, Eliab miró al horizonte, reconociendo que el tiempo de su prueba estaba por llegar. Un tremor de fe lo apretaba al pecho, prescindía de la duda. Hoy el Señor revelará su poder, no solo en el campo de batalla, sino en los corazones que confían en Él, dijo con convicción, preparándose para el desafío que estaba por enfrentar. En ese instante, una voz resonante como un trueno se escuchó desde el cielo. ¿Quién está listo para ver la obra del Señor? Algunos verán la salvación, y otros la condenación del que se levanta contra mí. Esta declaración desató un alboroto entre la multitud. Lo que estaba en juego se hacía evidente, el propósito de Dios comenzaba a entreverse. Las sombras se extendían rápidamente, y Eliab comprendió que lo que se presentaba no era meramente un enfrentamiento físico, sino un cumplimiento profético. El tiempo de revelación se acercaba. La batalla, sí, pero también el cumplimiento de su promesa. ¿Qué sorpresas de gloria y redención guardaría el Señor a su pueblo en este día crucial? Eliab cerró los ojos en oración, sintiendo el murmullo del Espíritu. La respuesta aún estaba por venir, envolviendo el futuro en un lindo misterio divino. El viento comenzó a agitar las hojas de los árboles, como si la creación misma estuviera conteniendo el aliento. Eliab abrió los ojos y contempló al cielo oscurecido. Aún así, en su corazón, una luz brillaba de esperanza. La manifestación del ángel todavía ardía en su memoria, y con el eco del mensaje divino resonando en su ser, supo que debía actuar. Prepárense, pueblo de Dios. Este no es solo un combate físico, sino una guerra celestial. Preparémonos para invocar el nombre que es sobre todo nombre, insistió Eliab, su voz firme y llena de propósito. Las familias comenzaron a agruparse, los hombres alistando sus armas, mientras que las mujeres y niños se unieron en un rincón más seguro. Eliab sentía en su interior una creciente necesidad de hacer un llamado a la unión. Sabía que la fe compartida podría ser un armamento tan poderoso como las espadas físicas. «Unámonos en oración», exhortó, y la multitud, aunque afligida por el miedo, conocía el poder de las oraciones que ascendían al trono de la gracia. Aquella noche, la fogata al centro del campamento ardía con mayor fuerza, reflejando la pasión colectiva de un pueblo que se negaba a rendirse. Las voces se elevaron en sonidos de súplica y adoración, mientras Eliab dirigía a su pueblo en alabanza. «Señor de los ejércitos, ven y defiende a tu pueblo. La batalla te pertenece, y en tu nombre nos levantaremos». El cielo temblante parecía escuchar, y las nubes, ya pesadas con presión, comenzaron a relucir con extrañas luces. Sin previo aviso, un estremecimiento recorrió la tierra, como si el mismo eje del mundo estuviera siendo tocado por mano divina. Eliab sintió cada latido de sus corazones, cada lágrima derramada y cada clamor por justicia resonando a su alrededor. De pronto, el silencio se hizo en la multitud, y la voz que había generado temor y reverencia se escuchó una vez más. «Elévense los que tienen fe, pues hoy no solo se verán las huellas de destrucción, sino también el levantamiento de un nuevo amanecer». Eliab sintió que una reflexión profunda emergía en él. ¿Es posible que este enfrentamiento sea la clemencia de Dios? ¿Una oportunidad de purificación y redención más que de condena? Su corazón latía con fuerza ante la revelación de que la batalla podría ser la cúspide del plan divino. Como si confirmando su pensamiento, una nube más clara emergió de entre las sombras, y desde dentro una luz intensa brotó, delineando la figura de un guerrero celestial. Eliab se sintió pequeño, pero lleno de un amor y una fuerza indescriptible. «¿Por qué has venido, oh resplandor de gloria?», preguntó. La criatura iluminada con el brillo de 1000 soles se inclinó levemente. Su voz suave pero firme resonó en la noche. «He venido no solo a combatir, sino a recordar el pacto de mi pueblo con el Altísimo. Hoy daré la justicia que te has atrevido a pedir, pero también lo que será sembrado en el horizonte se levantará como un nuevo principio».
El pueblo, abrumado por la majestad del momento y el susurro de la promesa, se llenó de nuevo de fervor. Eliab comprendió que cada uno de ellos era parte de una historia mayor, un relato de redención que se hilaba a través de los siglos. «Pero, ¿qué señal nos das de que esto será así, oh Señor?», clamó Eliab, buscando comprensión. La brillante figura sonrió con benevolencia, y, con un simple gesto, un raudal de luz se extendió por toda la llanura. «El día será cuando Gogue y Magogue se levanten, y tú verás la mano de tu Dios en poder y juicio». Mientras la visión se desvanecía, Eliab sintió en lo profundo de su ser que los propósitos de Dios estaban a punto de revelarse en su esplendor. Las palabras de la profecía resonaban en su mente, dejando una estela de anticipación y misterio. La entrega del pueblo había comenzado, y en cada corazón ardía el deseo de ver la gloria del Señor manifestada. ¿Quién podría haber imaginado que la batalla de aquel día no sería solo de hierro y sangre, sino de fe y promesas cumplidas? Así, levanta la mirada sosteniendo la espada de la fe, Eliab vislumbró lo que estaba por venir. Con la certeza de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en el libro de su historia, supo que aún más profundidades del plan soberano de Dios estaban a punto de manifestarse ante ellos. La revelación no solo se limitaba a su inminente victoria, sino a los misterios eternos que estaban siendo desvelados en el proceso. La batalla se acercaba, y con ella el cumplimiento prometido. La brisa nocturna se suavizaba, al tiempo que los corazones de los hombres y mujeres de Israel se unían en una sola voz. Eliab, aún con el resplandor del guerrero celestial grabado en su alma, sentía que el peso de la historia pesaba sobre sus hombros. «El Jehová de los ejércitos ha hablado», murmuró, recordando las palabras firmes como un tambor en su pecho. El resplandor del fuego parpadeaba, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo, mientras cada miembro del pueblo guardaba silencio. La atmósfera era espesa, sobrecargada con la expectativa de un nuevo amanecer. Y en esa misma tensión, Eliab comenzó a meditar en la profunda verdad de su situación. Si el cielo ha declarado la justicia de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer para prepararnos?, se preguntó. La voz de Eliab rompió nuevamente el silencio. «Hermanos, el paso hacia la victoria pasa no solo por el combate físico, sino también por la pureza de nuestros corazones ante el Altísimo. Debemos examinar nuestros caminos, ser sinceros en nuestra súplica y en nuestra relación con Él». Con fervor renovado, el pueblo se entregó a una serie de confesiones. Cada grito, cada llanto por redención se unía a una sinfonía de arrepentimiento y esperanza. Sentían en sus entrañas las palabras de Salmo 51. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Era un acto de entrega total, un reconocimiento de que sin el favor divino no existiría la posibilidad de una victoria. Eliab se unió a sus hermanos, y al hacerlo, recordó la historia de sus antepasados que habían enfrentado adversidades similares. La generación de Josué que cruzó el Jordán, los caídos de Jericó, siempre guiados por la mano de Dios. El mismo Dios que había separado el mar y propiciado la salida de la esclavitud. ¿Por qué no podría también hacer esto ahora, en medio de su angustia? Mientras el clamor ascendente de la multitud resonaba, una nueva luz comenzó a despuntar en el horizonte. No era aún el alba, pero era un reflejo de algo más grande, algo sobrenatural. Los ojos de Eliab se fijaron en el resplandor, sintiendo que se trataba de una señal. «Esperen», exclamó, «el cielo está respondiendo a nuestra súplica. Él está con nosotros». De repente, el sonido de truenos retumbó en la lejanía. No eran simples ecos del cielo, eran reclamos de justicia, de poder, de la llegada del cumplimiento de la voluntad divina. La nube que se había desplazado por el firmamento ahora parecía moverse, formando figuras en sus adyacencias. Eliab sintió un estremecimiento recorrer su ser. Esto es solo el principio. Un estremecimiento recorrió a los congregados. El rugido que se aproximaba no era solo el de la tormenta, sino el clamor de la batalla que se avecinaba. Entonces, desde el centro de la existencia de la creación, una voz resonó, grave y dulce. «Hijos de Israel, ha llegado el tiempo de levantarse».
Gog y Magog no solo son adversarios, sino símbolos de fuerzas que se oponen a la justicia de Dios, y hoy enfrentaréis su desafío. No. Temáis, porque yo estoy con vosotros. El pueblo se miró entre sí, un asombro evidente en sus rostros. Las palabras, él lo habían recordado. La victoria se basa en la verdad divina y su promesa de rescate. Eliab levantó su espada al cielo, reflejando la luz que comenzaba a envolverlo todo, y proclamó: «El Señor peleará por nosotros, estamos listos para el combate». Entre la multitud, los corazones latían rápidamente, y el eco del compromiso se alzó. Así como Moisés estiró su mano sobre el mar, así nosotros levantamos nuestra fe sobre nuestros temores. Eliab continuó: «Y recordemos lo que dice en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Mientras Eliab invocaba las promesas de Dios, una lluvia de paz saturó el alma de aquellos que lo escuchaban. Era un recordatorio de que, independientemente de los temores, el plan soberano de Dios estaba en marcha. En aquel momento de intensa espera, todos comprendieron que el verdadero desafío estaba a punto de desvelarse. El enemigo no sería solo una facción de hombres, sino una confrontación de corazones y espíritus. De hecho, la revelación del propósito divino que estaba por venir no se limitaba a la victoria física. Había un significado más profundo en la batalla. ¿Qué tesoros de fe se desatarían a través de esta lucha? Era seguro que la gloria de Dios se manifestaría en una dimensión nunca antes vista, y Eliab sintió que cada desafío venidero llevaría consigo una oportunidad de conocer más del carácter eterno de su Dios. La sombra de lo desconocido estaba cerca, pero con ella también la promesa del cumplimiento. La preparación para lo que estaba por venir comenzaba ese mismo momento. El eco de los gritos de alabanza retumbaba en los corazones de los guerreros de Israel, resonando como el sonido de los tambores de guerra que preceden a una gran batalla. Eliab, con su espada en alto, miró a su pueblo y vio en ellos un fuego de determinación. «Hermanos», comenzó, «escuchad las palabras del Señor. Este no es un desafío solo de carne y sangre. La batalla que se avecina es contra aquellas fuerzas invisibles que hacen guerra en el ámbito espiritual. No vamos a luchar con armas físicas, sino con la fe que sobrepasa toda comprensión». Mientras hablaba, la luz en el horizonte comenzaba a transformarse en una manifestación resplandeciente de la gloria del Dios Altísimo. Una espesa neblina, cargada con el aliento del Espíritu, descendía sobre el campamento, impregnando el aire con una energía vivificante. Muchos caían de rodillas, sintiendo la presencia del Altísimo alrededor de ellos, un testimonio palpable de su cercanía. La voz del Creador resonó nuevamente: «El fiel remanente de Israel, habéis clamado al cielo, y yo he escuchado. Esta noche un pacto se renovará entre el cielo y la tierra. Vuestra disposición a humillaros será la llave para la victoria». Eliab sintió que las palabras pulsaban en su ser, un recordatorio profundo del propósito divino que seguía en marcha, incluso antes de su nacimiento. Un viento fuerte comenzó a soplar, levantando polvo y hojas a su alrededor, mientras Eliab levantaba su voz entre los que estaban de pie. De acuerdo a la profecía, los días de Gog y Magog son como los días de antaño que nos han sido anunciados. Ellos simbolizan la arrogancia de las naciones que rechazan a Dios. Mas hoy, su ira será confrontada por la fe de un pueblo que confía en su Señor. El pueblo se animó, levantando manos al cielo, unánimes en su proclamación: «Nada nos detendrá, porque nuestro Dios es poderoso para salvar». Eliab, al ver su fervor, recordó las palabras de Joel 2:32, «Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo». Era un momento sublime de unidad y restauración. Pero en el horizonte, en las sombras que se dibujaban a medida que la neblina cobraba forma, se vislumbraba una figura aterradora rodeada de oscuridad. Un escalofrío recorrió el campamento. Eliab sintió que la atmósfera se tornaba densa, y en su interior comprendió que el adversario no solo se manifestaría en el campo de batalla, sino también a través de la duda y el miedo que podrían infiltrarse en sus corazones. «Esto es una guerra espiritual», susurró Eliab para sí mismo, «una batalla por el alma de nuestra nación». «Mirad las señales del cielo», dijo Eliab, «no temáis, la lucha es del Señor».
El mismo Dios que nos condujo a través del desierto, junto a nuestra fe y nuestro arrepentimiento, se levantará para defendernos. En Éxodo 14:14 nuevamente se nos recuerda: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Los guerreros gritaron, un sonido que resonó como el eco de montañas. Nuevas palabras surgieron de la boca de Eliab, como un río que fluía inagotable. Se acercan días de restauración, donde el llanto será transformado en risa y la aflicción se convertirá en alabanza. Las cadenas serán destruidas y el estandarte de la victoria será levantado. Mientras los primeros destellos del sol comenzaban a asomar sobre el horizonte, Eliab comprendió que este sería no solo un día de lucha, sino un día de vindicación. Algo poderoso estaba a punto de revelar el plan de Dios de manera que nadie podría anticipar. Pero recordad, la batalla que ganaremos no será únicamente un triunfo físico, será una poderosa manifestación del reino de Dios entre nosotros. Sin embargo, el eco de la advertencia caía pesadamente en su espíritu. ¿Estamos listos para lo que vendrá? ¿Seremos aquellos que permanecerán firmes en medio de la tempestad? Eliab sabía que la contestación estaba aún en el corazón del pueblo. Con el comienzo de la jornada, el pueblo de Israel permaneció en la vigilia. Pronto se darían cuenta de que el conflicto no era solo contra Gog y Magog, sino un enfrentamiento cultural y espiritual cuya resolución se acercaba. La revelación del plan soberano de Dios sobrepasará nuestras expectativas. Permanezcamos vigilantes, porque hoy se abrirán portales divinos y se manifestarán sus propósitos en medio de nosotros. Y así, mientras los cielos comenzaban a despejarse, el pueblo volvió a alzar su voz, un canto de esperanza en medio de la incertidumbre, porque sabían que, aunque el desafío era grande, su Dios aún mayor, y su obra aún por cumplir. La luz del amanecer comenzó a desvanecer la neblina del campamento, iluminando los rostros decididos del pueblo de Israel. Eliab, sintiendo la intensidad del momento, se acercó a la multitud, sus ojos capturando la esencia de cada guerrero. La voz del Señor resonaba en su mente, recordándole que aquella jornada no era solo una prueba de fuerza, sino una confrontación que marcaría el destino de generaciones. «Oídme, pueblo de Israel», gritó Eliab, su voz como un trueno que despertaba corazones adormecidos. «Esta es nuestra hora de levantamiento. En el monte de Sión, el Creador ha trazado un plan que superará nuestra comprensión. En Jeremías 29:11, Él nos ha prometido: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Los guerreros comenzaron a responder a su llamado, sus corazones inflamados de esperanza y fe. Sin embargo, en su interior, Eliab sentía una carga. Las sombras que habían vislumbrado no eran meras ilusiones, eran la manifestación del adversario que acechaba, buscando dividir y causar desánimo. Tenía un propósito claro: minar la fe e infundir miedo. Antes de la batalla que llegará, continuó Eliab, debemos preparar nuestras almas. Durante días nos hemos congregado, hemos ayunado y orado, y he aquí que la respuesta está en la cercanía de nuestro Dios. No solo hemos de luchar con espada, sino con oración y clamor, como lo dice en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mientras Eliab hablaba, notó que algunos en la multitud comenzaban a sentir la presencia divina, una paz sobrenatural que sobrepasaba toda ansiedad. Sin embargo, otro grupo miraba con incertidumbre, dudando del poder de la promesa. Comprendiendo que la guerra se libraba tanto dentro como fuera, Eliab exclamó: «No permitáis que el miedo se apodere de vuestros corazones. La fe es el escudo que nos protegerá». En Romanos 8:31 leemos: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Con cada palabra, el clamor del pueblo crecía. Eliab podía sentir la unción del Espíritu fluyendo entre ellos, como ríos de agua viva. Era evidente que la atmósfera cambiaba, los cielos parecían abrirse, y el sol brillaba más intensamente, como si todo el universo estuviese alineado para respaldar al elegido de Dios.
De repente, una voz retumbante surgió desde las sombras, desgarrando la quietud del momento. Era una representación oscura de lo que vendría, los portadores de la muerte y la destrucción, Gogue y Magog, sus visiones de conquista resonando con desafiante arrogancia. Eliab se detuvo y en su corazón sintió que un muro de fuego lo rodeaba, recordando las palabras del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temáis, declaró Eliab, su voz emanando autoridad. El enemigo puede rugir como león, pero nuestro Dios es el león de Judá. Hoy nosotros proveeremos el sacrificio de alabanza, y nuestra fe moverá los cielos. La victoria no solo será una ilusión, sino una certeza hoy, en el nombre de Jehová. Con un fervor renovado, el pueblo empezó a aclamar, uniendo sus voces en un canto poderoso que invocaba la presencia de Dios, un avivamiento en medio de la oscuridad. Eliab sabía que el desafío que enfrentarían era más que físico. Había un velo espiritual que debía ser desgarrado en el nombre del Señor. Mientras la multitud se elevaba en un clamor de clamor y adoración, Eliab percibió en su espíritu que lo que estaban a punto de experimentar no era solo una batalla por sus vidas, sino un cumplimiento profético de lo que Dios había anunciado a través de sus profetas. En aquel instante de clamor y resolución, Eliab sintió que el cielo se abría, y un mensaje profundo resonaba en su corazón. Hoy se desatarán los cielos, y veréis la gloria de Dios al enfrentar a Gog y Magog. Pero recordad, lo que vendrá después de esta victoria cambiará la historia de Israel para siempre. ¿Estáis listos para ver la revelación del plan soberano de Dios sobre nosotros? El pueblo continuó su alabanza, y las palabras de Eliab se convirtieron en una promesa sobre sus corazones. Una expectativa espiritual se apoderó de ellos, mientras sabían que la manifestación divina estaba a punto de ser revelada de una manera que jamás habrían imaginado. La batalla no solo era un conflicto, era un portal hacia un futuro glorioso, y del temor se preparaban para lo que vendría. La atmósfera en el campamento de Israel era tensa y electrizante. Eliab se movía entre los guerreros, sintiendo la necesidad de afianzar su fe y unidad. Sabía que la jornada hacia el encuentro con Gog y Magog no solo era una lucha física por la supervivencia, sino un enfrentamiento espiritual que podría sellar el destino de la nación. «Hermanos», clamó Eliab, alzando su voz sobre el clamor fervoroso, «escuchad lo que el Señor nos ha prometido». En Isaías 54:17 se dice, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Este es nuestro tiempo. Debemos arroparnos en la protección divina mientras nos enfrentamos a las fuerzas de mal que intentan arrojar sombras sobre nuestra promesa. El pueblo respondía con fervor, y una ola de fe parecía fluir entre ellos. Algunos levantaban sus manos al cielo, mientras otros cerraban sus ojos en oración silenciosa, buscando la dirección y fortaleza del Altísimo. Eliab observó a cada uno, reconociendo en sus rostros la mezcla de temor y determinación que resonaba con el eco de sus propias dudas. Así, combatía con palabras y oraciones, buscando infundir la verdad del Creador en el alma de su pueblo. Mientras tanto, la brisa traía consigo una inquietante presencia, y Eliab se volvió hacia el espacio oscuro donde se dibujaba la figura de Gog. Una nube de ominosa arrogancia parecía rodearle, distorsionando la luz que el pueblo había invocado. Eliab sintió un escalofrío recorrer su ser, recordándole que el enemigo acechaba, disfrazado de persuasión y mentiras. Con un espíritu resuelto, se dirigió al pueblo nuevamente. «¿Acaso no recordáis lo que el Señor hizo en el Mar Rojo?», exclamó Eliab enfáticamente. «No temamos a las fuerzas visibles, pues el Dios que nos libró de la esclavitud es el mismo que nos gobernará hoy». En Éxodo 14:14 está escrito, «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Recordad que nuestra victoria no proviene de la fuerza de nuestras manos, sino de la determinación de nuestro Dios que está con nosotros. Los guerreros comenzaron a clamar por el poder de Dios, y Eliab lo sintió elevarse como un solo cuerpo, un ejército de fe.
Las palabras de alabanza se unieron, resonando con el poder del cielo, creando un puente entre lo espiritual y lo físico. Con cada frase, se sentían más y más cerca de la intervención divina. En lo profundo de su ser, Eliab percibía la revelación de un propósito mayor. La batalla que libraban no era solo contra carne y sangre, sino contra poderes y autoridades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Se acordó de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pueblo de Israel, gritó Eliab, el Señor nos ha inmovilizado en su verdad. Cuando peleamos en oración, no solo estamos desafiando a nuestros enemigos visibles, sino que desmantelamos los planes celestiales del adversario. Hoy, en nuestro clamor, se romperán cadenas, se desharán engranajes de opresión, y seremos liberados. Mientras Eliab hablaba, una nube oscura se espesaba sobre el campo de batalla, un presagio de la confrontación inminente. Las sombras de Gog y Magog se acercaban, intentando sembrar el miedo. Sin embargo, el pueblo, armado con la fe, empezó a orar en voz alta, un flujo de proclamaciones que desafiaba la oscuridad. En medio de aquella intensidad, Eliab se sintió tocar por lo divino. En este instante, pensó, el cielo y la tierra colisionan, la gloria del Señor se está manifestando. Con ese pensamiento, comenzó a entonar el Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Mientras el pueblo se unía en ese clamor, Eliab sabía que lo que vendría no solo sería una victoria tangible, sino una revelación del poder y la gloria de Dios que cambiaría el curso de la historia de Israel. Justo cuando el sonido de su alabanza alcanzaba su punto culminante, un nuevo mensaje atravesó su corazón. Esta confrontación es el principio de algo mayor, el cumplimiento de una promesa añeja, pues tras la victoria, una nueva era de redención será desplegada. Sin embargo, una pregunta resonaba en su alma. ¿Qué más estaba Dios dispuesto a revelar en este tiempo tan crucial? Se sentía como si un velo estuviera a punto de ser rasgado, y el misterio de la voluntad divina comenzaba a desbordarse, llevando consigo las promesas de un futuro repleto de esperanza. La tensión en el campamento de Israel aumentaba. El aire se sentía cargado de expectativas. Eliab observó la silueta oscura de Gog al acercarse, como un nubarrón amenazante que opacaba la luz del amanecer. Era un recordatorio de que la hora de la confrontación había llegado, pero en su espíritu resonaba una certeza profunda. El Señor estaba en medio de ellos. «Hermanos», clamó Eliab, su voz firme y clara, «recordemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Su promesa es más fuerte que cualquier adversidad». Mirando a los rostros cansados pero decididos de sus compatriotas, Eliab continuó. No somos un pueblo sin esperanza. En nuestra debilidad, su fortaleza se perfecciona. La multitud asintió, y un murmullo de aliento comenzó a surgir, transformando la desesperanza en un clamor de fe. El eco de los cantos entrelazados con la oración llenó el aire, y la presencia del Altísimo parecía descender como una neblina que envolvía a cada uno de ellos. La conexión del pueblo con Dios se hacía tangible, unida en un solo propósito. A medida que el horizonte se oscurecía, el sonido de las trompetas de guerra resonó en la distancia, y la figura de Gog y su ejército parecía cobrar vida. Eliab, sintiendo que la atmósfera se tornaba densa, buscó refugio en la palabra de Dios. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré», se repetía en su mente como un baluarte contra el miedo. Salmo 27:3. En ese momento crítico, una visión resplandeciente llenó su corazón. Las palabras de los profetas antiguos regresaban a su mente. Recordaba el mensaje de Ezequiel: «Y haré que todo monte se derrumbe, y haré caer a todos los muros». Ezequiel 38:20.
Eliab entendió que lo que se avecinaba no era simplemente una batalla física, sino un cumplimiento profético, una liberación para Israel. Con un renovado fervor, Eliab se puso de pie y levantó la mano, instando al pueblo a escuchar. La hora de nuestra redención ha despertado, no debemos temer a los adversarios. Nuestro verdadero enemigo es el miedo, la duda, y hoy, en este campo de batalla, declara con nosotros, nuestra fe es nuestra arma. Las palabras de Eliab resonaron, y una ola de fuego espiritual comenzó a brotar en el corazón de quienes lo escuchaban. Convertiremos nuestro miedo en adulación, clamemos juntos a Yahvé, quien es soberano. Que la adoración sea nuestro clamor de guerra. Gritó. La multitud unió sus voces en un grito de adoración, uniendo sus corazones en un solo latido de fe. Mientras sus voces se elevaban, Eliab sintió el peso del cielo. Él sabía que la dificultad que enfrentaban no era simplemente física, sino una lucha del reino espiritual, donde cada alabanza era un golpe contra el enemigo. En su corazón recordó la promesa en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Era la verdad que debían aferrarse. El mismo Dios que había rescatado a sus antepasados no les fallaría. Los gritos de la multitud reverberaban en la llanura, y la intensidad de su adoración se hacía palpable. Eliab sabía que estaban en una frontera entre la desesperación y la salvación. Mientras la nube oscura de Gog se acercaba, Eliab sintió que una brisa suave recorría el campamento. Era como si el mismo espíritu alentara sus corazones, recordándoles que el enemigo podía ser poderoso, pero no comparado con la grandeza del Dios que los había llamado. Con una valentía renovada, Eliab cerró los ojos, buscando dirección. Dios de los ejércitos, tú que luchas en nuestro nombre, permítenos ser testigos de tu mano poderosa en este día. Te invocamos, no solo por nuestra carne, sino por nuestras almas. Oró con un fervor que encendió el ánimo de los que lo rodeaban. Justo cuando la alabanza alcanzaba su clímax, un fuerte viento sopló, como un anuncio divino, y la tierra tembló bajo sus pies. Eliab abrió los ojos y vio una luz brillante surgiendo en el horizonte. Era una lluvia de gloria que descendía sobre ellos, una demostración de que el cielo estaba respondiendo a sus oraciones. «¡Miren!», exclamó Eliab, señalando hacia el cielo. «El Rey de Gloria está en este lugar. Sus ángeles marchan entre nosotros, listos para dar la victoria que hemos clamado. Hoy seremos testigos de su poder». Y así, mientras la batalla se avecinaba, Eliab comprendió que el destino del pueblo no solo dependería de su fe, sino del conocimiento de que lo que estaban enfrentando era parte de un plan soberano que trascendía su comprensión humana. La lucha sería intensa, pero el propósito de Dios se manifestaría en formas que cambiarían el corazón y la historia de Israel para siempre. ¿Estaba el pueblo listo para ver la gloria de Dios desatada? Con esa pregunta en su corazón, Eliab se preparó para enfrentar lo que estaba por venir, sabiendo que cada paso que daban no era en vano, y que la revelación del plan soberano de Dios estaba al borde de manifestarse de manera poderosa y vital. Las puertas de lo desconocido se abrían, y con ellas un futuro lleno de esperanza y promesa estaba a punto de ser revelado.